Bien, entonces empezamos, ¿ya? Observen, por favor. Les voy a mostrar lo que vamos a ver el día de hoy. Ahí está. Vamos a ver, es el tema número 6, capítulo de función lineal uno, la primera parte de funciones lineales. Vamos a empezar con la teoría y luego vemos los problemas de la práctica. Bien, entonces ahí tenemos. Vamos a dejar ingresar ahí. Están ingresando dos de sus compañeros. Ya con eso seríamos en total 11, 12. Bien, chicos.
Vamos a empezar ya. Hemos esperado lo suficiente para que se incorporen la gran mayoría. Ahí están todos. Vamos a empezar entonces función lineal 1, capítulo 6. Observen, por favor, vamos a empezar con conceptos previos. En primer lugar, lo que vamos a mencionar es el par ordenado. ¿Qué es un par ordenado? Ahí dice claramente, ¿no? Es el conjunto formado por dos elementos dispuestos en un determinado orden. Si A y B son los elementos de un par ordenado, esto se simboliza o se denota de la siguiente manera. Ahí está, ¿eh? A, punto y coma B, entre paréntesis, donde A es la primera componente ubicada en el eje de abscisas más conocido como eje Y. Y hasta el B también, que es la segunda componente ubicada en el eje de ordenadas más conocido como el eje Y. Entonces, hay dos componentes que siempre van a aparecer en un par ordenado, A y B. En este caso, el A es del eje X y el B es del eje Y. Ahora, representación gráfica. En el sistema de coordenadas cartesianas, ¿sí? Se va a representar gráficamente un par ordenado. Es sobre el plano de la hoja de papel, tomemos dos rectas numéricamente perpendiculares entre sí. Ahí está la recta que está por acá, que es la vertical, es perpendicular a la horizontal. Ambas rectas forman el sistema de coordenadas cartesianas. Podemos observar ahí cuatro puntos ya ubicados, ¿sí? Hay un punto en el primer cuadrante, 7,2, un punto que está ubicado en el eje Y, 0,8, otro punto que está ubicado en el eje X, el menos 6,0, y hay un cuarto punto que está ubicado en el cuarto cuadrante, que es 1,-7. Bien, entonces ahí observamos esos pares ordenados, ¿no? Ahí están los pares ordenados. Vamos a colocar entonces por acá. 7,2, que sería el de acá. El otro es el 0,8, que sería este de acá. El otro es el menos 6,0. Y el último es el 1,-7. Bien, estábamos observando aquí los elementos que aparecen en el gráfico. Vamos a completar entonces. A ver, vamos a completar con el 7,2, el 0,8, el menos 6,0
y el 1 menos 7. Bien, son los elementos. ¿Qué más tenemos que tomar en cuenta para la teoría? Las propiedades con respecto al par ordenado. Ustedes pueden apreciar ahí, gráficamente, tenemos ahí una igualdad de pares ordenados. Bien, XY igual a MN. Entonces acá lo que se tiene que hacer es igualar primera componente con primera componente y segunda con segunda. Entonces tendríamos lo siguiente, observa, X va a ser igual a M, por lo tanto acá lo escribo, y Y va a ser igual a E. Es igual a componentes respectivas. Así sería entonces. Bien, luego tenemos por acá un ejercicio para poner en práctica lo mencionado. Me dice por acá, calcula X y Y sabiendo que se cumple esta igualdad. Entonces, aplicando lo anterior, tenemos que la primera componente X más 5 es igual a 7. X más 5 igual a 7. Y Y es igual a menos 1. X más 5 igual a 7, ¿no? Ahí está. Y de acá queda que X, ¿cuánto es? X queda 2. Entonces, siempre que tengan una igualdad de pares ordenados, tienen que igualar primera con primera, segunda con segunda. Bien, vamos a empezar entonces a definir lo que es una función. Observa, por favor. Sean A y B dos conjuntos no vacíos. Pueden ser iguales también A y B, en la que se cumple la siguiente regla de correspondencia. F está formado por los pares ordenados que pertenecen a A por B, tal que para todo X de A existe un solo valor Y en el conjunto B. Es decir, para cada elemento de A le corresponde uno y solo un único elemento de B. Uno, otras formas de conceptualizar una función es aquella clase especial de relación que posee las primeras componentes diferentes, no pueden ser iguales, ¿no? Ahora, tenemos acá un caso, fíjate, F tiene tres elementos, A, B, C, D, E, F. Entonces, para que sea función, es necesario que los elementos de la primera componente A, C y E sean diferentes. Sí, justamente lo que dice acá arriba, ¿no? Es aquella clase de relación que posee las primeras componentes diferentes, ¿no? No pueden ser iguales. Bien, por acá. Una función f es un conjunto de pares ordenados donde no existen dos pares ordenados diferentes con la misma primera componente. Observa el caso. Si tengo x, y tengo x, z, tenemos que la primera componente se repite. Entonces, es necesario para que sea una función que sus segundas componentes sean iguales, o sea, y igual a z. Ahí está, y igual a z. Dos, ¿cómo me doy cuenta cuál de las siguientes relaciones es una función? Para esto presentamos cuatro casos. Caso uno dice lo siguiente, ¿no? Conjunto A, conjunto B. eh, Tenemos tres elementos en A, B, C.
En B tenemos tres valores también, el 1, el 2 y el 3. El A le corresponde 1, al B le corresponde 3 y al C le corresponde 2. Comentario. Esto sí es una función, ¿sí? Función de A en B, porque a cada elemento de A le corresponde uno y solamente un único elemento de B. Para el A, su único elemento es 1, para el B, su único elemento es 3 y para el C, su único elemento es 2. Por lo tanto, sí es una función. Observación. ¿Cómo serían los elementos de dicha función? Bueno, el primer elemento sería el A con quién, con el 1, A, 1. Segundo elemento, el B con el 2, B, 2. C con el 3, C con C, punto y coma 3, ¿no? Ahí está. Ese sería el caso 1. El caso 2, fíjate cómo está. Me dan A, me dan B, esta es la expresión G, el A le corresponde el 1, al B le corresponde el 2 y al C también le corresponde el 2. Comentario, sí es una función, porque a cada elemento del conjunto A le corresponde un solo elemento de B, ¿sí? Dice lo siguiente, pues pueden tener B y C como imagen a 2 sin ningún problema, ¿no? Claro, porque para el B su único valor sería el 2 y para el C su único valor sería 2. No hay problema, cumple con la definición. ¿Cuáles serían los valores numéricos a partir del gráfico? El G evaluado en A me da 1, por eso G de A es 1. El G evaluado en B es 2. Ahí está, G de B es igual a 2. Y el C también saldría 2, ¿no? En el gráfico se puede apreciar. Fíjate, para el C su valor es 2. Entonces G de C es 2. Ahí está. Bien, luego tenemos por acá el tercer caso. Caso 3. Fíjate, el A su único elemento es 2, el B su único elemento es 1, pero el C no tiene elemento. Entonces, ¿qué podemos afirmar? Que no es función, ¿sí? Dice que sí es función porque a pesar de que un elemento de A, ¿sí? Está sin, bueno, el C en este caso está sin correspondiente, pero sí cumple, ¿no? Que A su único elemento es 2, B su único elemento es 1. Entonces cumple, ¿no? Por eso dice que sí es una función de A en B. ¿Cuáles serían los elementos ahí? El A con el 2, A, 2 A2 y B1. y el B con el 1. Ahí está. A ver, el dominio, no te olvides que son las primeras componentes, el A y ¿qué más? El B. Son las primeras componentes. El rango son las segundas componentes, en este caso el 2 y el 1. Entonces, siempre cuando te pidan dominio, primeras componentes, rango, segundas componentes. Por eso acá el dominio está formado por A y B y el rango por 2 y 1. Dice que dominio, conjunto de las primeras componentes, rango, conjunto de las segundas componentes. Chicos, el cuarto caso será función. El cuarto caso, fíjate, el A tiene dos valores, el M y el N. Al tener dos valores no es función, pues, porque según la definición, para que sea función, debe tener un solo elemento. Al tener dos ya no es función. Por eso acá dice, no es función, ¿no? Porque un elemento de A tiene dos valores en B, ¿sí? Por eso no es función. Entonces, por acá tener en cuenta lo siguiente. Si nosotros tenemos, por ejemplo, ¿no? En este caso, I, una función, cuyos elementos son AM, AN, BP, ¿qué podemos apreciar? Que el A se repite. Entonces, para que sea función, para que garantizar esto, el M y el N tienen que ser iguales. M igual a N. Entonces, en un problema de funciones, tú tienes que darte cuenta dónde ocurre que la primera componente se repite para que puedas igualar las segundas componentes, sí, porque va a ser una función lo que te van a dar. En general tenemos lo siguiente, ¿no? Función lineal, ¿sí? Acá dice, aquella relación que es de donde la primera componente no posee dos componentes diferentes. Por ejemplo, acá no hay función, ¿por qué? Porque el 1 tiene el 4 y el 5. Son diferentes, ¿sí? Por eso no es función. En cambio acá, sí función porque para el 1 su único elemento es 2, para el 4 su único elemento es 5,
para el 3 único elemento es 6. Sí es función, ahí dice claramente. Entonces, f de 1, fíjate que está f, de 1 sale 5. Acá sería 5. El f de 4 es 5 también. Y el f de 3 es 6. Sus imágenes, ¿no? De esa manera vas a calcular imágenes. Entonces, chicos, eso sería la parte teórica de lo que es una función, ¿no? Entonces, siempre que veamos por ahí, si se repite la primera componente, es necesario igualar las segundas componentes para que sea una función. Entonces, ahí está toda la teoría. Vamos a pasar a la práctica ahora. Empezamos con el problema 1. Sale 20. Muy bien. Bien, ahí está la 1, chicos. Me dice que sale 20, vamos a igualar entonces. Si es una igualdad de dos pares ordenados, las primeras componentes se igualan, o sea, 3x más 2 se iguala con el 14, y la segunda componente y se iguala con la segunda componente 5. O sea, y vale 5 de frente. De acá el 2 pasa al otro lado, 3x igual a 12, por lo tanto el 3 pasa a lo dividir. 12 entre 3 me da 4. Por lo tanto, chicos, ya puedo calcular el producto. Mira, me piden x por y. Reemplazamos. X vale 4, y vale 5, eso me sale 20. Y se acaba el problema. Bien, vamos a pasar ahora al segundo ejercicio. Ahí está el problema 2. Ahí, chicos, ¿cuánto sale ahí? 3. ¿Cuánto? 3. 3.
Sale 4. Muy bien, vamos a verlo. Igualamos primera componente que es 11 con A más B. Por acá lo escribo. A más B es 11. A menos B es igual a 5, ¿sí o no? Ahí tenemos A más B 11, A menos B igual a 5. Nos conviene sumar ambas ecuaciones. ¿Por qué? Porque cuando tú sumas B con menos B se va, A con A, 2A, igual a 16. El 2 lo paso a dividir, A me sale 8. Pero como yo sé que la suma es 11, si A vale 8, B tiene que ser 3 para que la suma sea 11. Por lo tanto, chicos, vamos a calcular lo que me piden. Me piden A más 4 sobre B. Reemplaza, el A es 8 más 4 y abajo es 3, ¿no? Entonces me sale 12 sobre 3. Chicos, 12 sobre 3 es 4. Por lo tanto, la clave es la letra D. Así nada más. Así sería entonces, ¿sí? Bien, vamos a pasar ahora al tercero. Ahí está la 3, chicos. Sale 100, sale 110. ¿Cuánto? 110 Sí, la A. profesor, sale 110. 110, muy bien. Vamos a verificarlo entonces. Bien, a ver, vamos a verificar la número 3. Observa, por favor, es igual a la primera componente con la primera. O sea, M más N es igual a 21. Y la segunda componente 1 es igual a con la segunda componente. M menos N igual a 1. Sumamos ambas, cancelamos, queda 2M igual a 22. El 2 pasa a dividir, queda 11. Pero podemos hallar N. Si M vale 11, reemplaza, pasa al otro lado, queda que N vale 10. Pero me piden calcular M por N. O sea, 11 por 10 sale 110. Listo, ahí está. Pasamos al siguiente ejercicio entonces, chicos. ¿Cuál sería la clave ahí? La letra A sería, ¿no? Vamos a pasar al problema 4. Fíjate, ahí me dan un gráfico. En ese gráfico tenemos eh, dos pares ordenados. A partir de esos pares ordenados vamos a calcular lo que nos piden. Recuerda que en el problema 3, letra A 110. Ahora en el problema 4 vamos a ver cuánto sale. Ah, chicos, ahí está la número 4. ¿Cuántos les salió a ustedes? A ver, por favor, participen.
Me sale 0. ¿Cuánto? Bien, chicos, vamos a corroborar entonces cuánto sale ahí. Vamos a ver entonces, chicos, acá. Nos damos cuenta que este punto tiene componentes B y 2, o sea, sería así. B, punto y coma 2, así. Y este otro punto que está acá abajo tiene componentes A y menos 2. O sería A menos 2. Por lo tanto, de la primera acá, el B debe ser igual a menos 3. Y de la segunda acá abajo, este A de acá, que tú ves acá, tiene que ser igual a 3, ¿no? Entonces, de ahí sale que A es 3. Por lo tanto, A más B vendría a ser 3 menos 3, 0. Y la clave sería, chicos, enano. Ahí está, ¿no? Muy bien, ya está resuelto. Entonces vamos a pasar al quinto. En la 5 sale menos 2. La B. ¿Cuánto? Menos 12. En la Menos 5. 12. Vamos a ver entonces. ¿Es parecido al problema anterior? Menos 12. Verifiquen los demás también. A ver.
Bien, chicos, entonces vamos a ver, efectivamente sale la letra D o no. Corroboremos, fíjate. Sale Eh, -2. chicos, si se valora que es -5, ese -5 es el valor de quién, de B. Y si acá es -7, es el valor de quién, de A. Entonces, rápidamente, B vale -5 y el valor de A es -7. Pero me piden la suma, no me piden la diferencia, no la suma. Me piden A más B. Reemplaza, el A es -7 y el B es -5. ¿Cuánto es -7 con -5? -12. O sea que la clave, chicos, es la letra D. Así de simple. Bien, vamos a pasar ahora al problema número 6. Listo, a ver cómo sería eso. Bien, veamos entonces. En este ejercicio, chicos, me dicen que es una función, ¿no? Cuando te digan que es función y tú te des cuenta que la primera componente se repite, en este caso el 3, significa que sus segundas componentes tienen que ser iguales. El 8 va a ser igual a m, por lo tanto lo igualamos. M vale 8, pero te piden m al cuadrado. Entonces, si m vale 8, 8 al cuadrado sería 64. Por consiguiente, la clave sería la letra B. Muy bien, ahí está entonces el problema 6. Pasamos al séptimo. En las 7, chicos, ¿cuándo sale ahí? Imágenes reemplacen, por favor. Me salió 3. 3. Vamos a corroborarlo entonces.
Ok, chicos, sale 3. Vamos a ver si es cierto. Mira, observa por favor, ¿ya? M es igual a ¿cuánto? F de 2. El F de 2, acá está F, mira. El 2 está acá. Entonces, F de 2 sale 5. Entonces voy a reemplazar 5. Más, ahora el F de 4, busco el F y el 4 está acá. ¿Cuánto sale? 1. Entonces F de 4 es 1. Abajo, F de 2, buscas el 2, acá sale el 5. Entonces acá sería 5 menos 3, ¿no? Ahí está. Chicos, arriba sale 3 más 5 más 1, 6. Abajo sale 2. Entonces sería M, 6 entre 2, 3. Entonces la respuesta sería eso. No hay clave, chicos. Así que hay que agregar una alternativa más aquí. F. Y agregamos el 3. Y esa es, ¿no? Marcamos la F. Bien, vamos a pasar al octavo entonces. Chicos, el problema 8 es parecido al problema 7. Se hace prácticamente lo mismo. Veamos cuánto sale ahí. Bien, a ver cómo sería eso, chicos. Profesor, a mí me salió 4. 4, vamos a verificar. Muy bien, chicos. 4, a Sí, ver, profesor, verifiquen. sale 4. Bien, veamos entonces, chicos. ¿Cuánto saldrá? Observa, por favor. R piden ellos, ¿no? Ya. Acá arriba primero es F de 2. Vamos a buscar el F. Ahí está el 2. Sale 7. Ahí está. Más. F4, chicos. Busca el 4. Acá está el 4. Sale 5, ¿no? Entre abajo es F de 1. Abajo es F de 1. Busco el 1. El 1 está acá. Su imagen es 3. O sea, F de 1 es 3. Sale 12 sobre 3. ¿Cuánto vale entonces? 4. Y si hay clave, chicos, letra B. Muy bien. Solo es eso, ¿no? Reemplazar directamente. Bien, pasamos a la 9 entonces. Bien, entonces chicos, a ver cuánto sale la 9. Vamos chicos, ¿cuánto es ahí?
Profe, profe, no veo su pantalla porque estoy con el celular y me sale todo negro. ¿Me podría decir en qué ejercicio es? Es el ejercicio 9. Ok, chicos, entonces, ¿cuánto sale ahí? Veamos, ¿ya? Dice, calcule la suma del elemento del dominio de la función. Pero como se repite el valor 6, entonces las segundas componentes tienen que ser iguales. El A con el 9 van a ser iguales para que sea una función. Entonces, la función va a tener como elementos 6,9, se repite dos veces, una sola vez se escribe acá. Y luego sería el A, que es 9, con el 3, ¿no? O sea, este último elemento vendría a ser acá. 9, 3. Listo. Por lo tanto, el dominio está formado por las primeras componentes, en este caso el 6 y el 9. Pero te piden hallar la suma. Entonces, suma de esos valores. 6 más 9, chicos, sale 15. Por lo tanto, ya está. Podemos marcar la clave. ¿Cuál sería la clave? Letra D. Así de simple. ¿Cómo sería el ejercicio 10? A ver. En la número 10, ¿cómo sería, chicos? Dice, calcule la suma de elementos del rango de la función si x toma su mínimo valor. Es parecido al problema anterior. Busquemos si la primera componente se repite. En este caso, observando bien, nos damos cuenta que el 7 se repite. Por lo tanto, vamos a igualar segunda componente con segunda componente. Eso significa que x al cuadrado es igual a 16. Por lo tanto, de acá hay dos valores para x. El 4 y también el menos 4. Pero me dicen que x toma su mínimo valor, ¿no? El mínimo valor. Entonces, por acá escribo la función, tomando en cuenta el menor valor de x. El primer elemento es 7,16.
El segundo elemento es 3, como x es el mínimo valor, sería menos 4, 3 menos 4. Y el tercer elemento es el igual que el primero, así que ya no se escribe. Ahora me piden la suma del elemento del rango. Primero hallamos el rango, entonces. El rango de la función sería formado por las segundas componentes, el 16, el menos 4. Pero me piden la suma de esos valores, entonces vamos a sumar, pues, ¿no? 16 menos 4 me sale 12. Eso es lo que pide. Por lo tanto, la clave, chicos, ¿cuál sería? La letra E. 12 sale. Bien, ahí tenemos el problema 11. Bien, ahí está la 11, jóvenes. ¿Cuánto sale ahí? A ver. Me salió 56. Muy bien. Vamos a verificarlo entonces. Bien, entonces observamos acá que G es una función por dato. Ahí me dice, ¿no? Claramente. G es una función. Y bueno, vamos a escribir por acá. Primera componente, 8x al cuadrado, segunda componente, y ese sería el primer elemento. El segundo elemento es 4, x. Tercer elemento es 8,49. Se repite el 8, mira, aquí y también por acá. Eso significa que x al cuadrado va a ser igual a 49, ¿no? Para que sea una función, si las primeras componentes son iguales, las segundas componentes también. Por eso x cuadrado es igual a 49, por lo tanto x toma dos valores. Puede ser 7 o puede ser menos 7. Pero vamos a tomar en cuenta el máximo valor que toma x, ¿no? Ahí dice x toma su máximo valor. En este caso el máximo sería 7, así que la función g estaría formado por el 8,49, el 4 con el quién, con el 7 por el positivo. El tercer elemento es igual que el primero, así que ya no se escribe.
solamente habría dos elementos, pero me piden la suma del elemento del rango. Hallamos el rango en primer lugar, que está formado por las segundas componentes, o sea, el 49 y el 7, ¿no? Pero me piden la suma de sus valores. Hay que sumar entonces 49 más 7. Eso me sale 56. Entonces la clave sería la letra D. Y ya está. Lo dijeron ustedes muy bien, chicos. Bien, vamos a pasar al problema 12. Bien, chicos, ahí está la 12. ¿Cuánto sale? A ver, díganme ustedes, por favor, participen. Estoy considerando la participación. Vamos, chicos. Bien, observa la 12 entonces acá. Me dicen que es una función, por lo tanto, si tú ves que la primera componente se repite, en este caso el 6 se repite, eso significa que las segundas componentes se igualan, ¿no? O sea, tendríamos lo siguiente. 6, el m cuadrado es 25. Por acá lo estamos igualando. M cuadrado igual a 25. Significa que m tiene dos valores. 5, porque 5 al cuadrado es 25. O también podría ser menos 5, ¿no? Porque menos 5 al cuadrado también es 25. Pero me dicen que m toma el mínimo valor. Acá dice. Chicos, si m toma el mínimo valor, ¿cuál sería el mínimo valor ahí? ¿El 5 o el menos 5? El menos Obviamente, 7. menos 5, muy bien. Entonces vamos a elegir el menor valor. Sería el 6,25, el menos 5 sería con el 9 y nada más, ¿no? Recuerda que hemos reemplazado aquí. Si m vale menos 5, al reemplazar acá sería menos 5 con el 9 y me sale este valor.
Bien, por lo tanto, chicos, ya puedo calcular la suma de elementos del dominio. Entonces vamos a calcular primero el dominio. Recuerda que el dominio está formado por las primeras componentes. En este caso, ¿quiénes son? El 6, el menos 5. Y entonces la suma de esos valores sería, vamos a sumar entonces el 6 con el menos 5, me sale la unidad. Entonces la clave, ¿cuál sería? La letra C. Sale 1. Muy bien, entonces ahí está. Pasamos al siguiente. Ahí está la número 13, chicos. Vamos a tener que calcular a partir de la igualdad que nos da. Hallar X, dice. Veamos entonces. Ahí está la 13, chicos. Vamos. ¿Cómo sería en ese caso? Observa, por favor, lo voy a hacer para que veas cómo es. A ver, fíjate acá arriba, vamos a utilizar F y R para calcular el valor de X. Por aquí, a ver, primero F de 1. Busca el 1 en F, aquí está el 1. Entonces F de 1 sería X. Acabo de reemplazar. Ahora R de 6, busco en R el valor 6. Acá está, miren. Entonces su imagen sería 3. O sea, R de 6 vale 3. Por eso voy a reemplazar 3. Ahora acá abajo es R de 4. Busco el 4 que sería que esté acá. Su imagen es menos 1. Por eso acá es menos 1. Ahora F de 7, busco el 7, acá está. Su imagen es 4. Y todo eso es igual a 3. Por lo tanto quedaría X más 3. Sumo acá, sale 3 igual a 3, ¿no? Esto pasa multiplicando. X más 3 es igual a 9. El 3 pasa a restar. 9 menos 3, X valdría 6 entonces. Por lo tanto, la clave sería la letra E. Y eso sería entonces, chicos. Muy bien. Pasamos al 14avo. Ahí es el 14. ¿Qué nos dicen, por favor, acá? Bien, a ver, reemplacemos entonces. 14, jóvenes. ¿Cómo sale ahí? Vamos, chicos. ¿Cuánto sale ahí? ¿Cuánto sale? La E. La letra E. Ok. Observe entonces para acá.
De las siguientes relaciones, marca la que no es función. A ver, si tú ves que la primera componente se repite y sus segundas componentes son diferentes, no es función. Podemos observar de inmediato acá, en F1, fíjate, el 3 se repite, ¿sí o no? ¿Y cómo son sus segundas componentes? Son diferentes. Por lo tanto, la primera no es función. Ahí voy a escribir entonces. Luego la segunda F2, la primera componente 2 se repite. Y mira su segunda componente. 1 y menos son diferentes. Entonces tampoco es función. No es función. Acuérdate que para que es una función, para que sea una función, si las primeras componentes se repiten, necesariamente las segundas componentes tienen que ser iguales. Ahora, en F3, el 7 se repite, mira, acá y acá. ¿Cómo son sus segundas componentes? 3 y menos 2 son diferentes. Por lo tanto, no es función. Listo, no es función. A ver, F4. El 4 se repite, mira. El 2 y el 1 son diferentes. Tampoco es función. No es función. Y la última, F5. No hay ningún valor que se repita, por lo tanto, eso sí es función. Sí, sí es función, chicos, no hay problema. Por lo tanto, la clave para este problemita es la letra E. Así de simple. A ver, chicos, la 15, ¿cómo sería? Tres. Ok, 3 entonces, vamos a comprobarlo. Ok, jóvenes. Entonces, en la 15, ¿cuánto sale? A ver. Observa, fíjate. Si R es una función, ¿cuántos elementos tiene el dominio?
Entonces, si me dan una función, significa lo siguiente. Vamos a calcular todos los elementos de R. El 2 con el 3, primer elemento, ahí está, 2,3. Segundo elemento sería el 5 con el 4, 5,4. El tercer elemento sería el 3 con el 4. Listo, ya está. Tengo todos los elementos. Me piden el dominio. Vamos a calcular el dominio. Dominio de R estaría formado por las primeras componentes. El 2, el 5 y el 3. Pero me piden calcular cuántos elementos tiene, ¿no? Entonces, número de elementos del dominio estaría formado por 3 valores. Por lo tanto, la clave sería la letra A. Y con eso ya estaría resuelto el problema. Muy bien, chicos. Pasamos al problema 16, que es prácticamente igual que el problema número 1. A ver, ¿cuánto sale la número 16? Me piden calcular A por B. A ver, Profesor, a mí chicos. me salió 15. A ver, muy bien. Vamos a verificarlo entonces. Me imagino que sí es correcto. Ahí está, ¿eh? Problema 16. Me piden calcular A por B. Sí, A por B, chicos. Si es una igualdad de pares ordenados, se tiene que igualar sus segundas componentes. O sea, vamos a igualar el A con el 5. Por acá sería A igual a 5 y el 4B menos 1 con el 11. Por eso quería 4B menos 1 igual a 11. El 4B queda, el 1 va a pasar a sumar con el 11, sería 12. El 4 pasa y queda 3. Si tengo A, tengo B, puedo calcular el producto. Me piden A por B, reemplacemos. A es 5, B es 3, 5 por 3, sale 15, lo dijo su compañera, muy bien, excelente, correcto, perfecto. Ahí está. Muy bien, chicos, así sería el problema. Les voy a compartir el PDF para que lo tengan, para que lo puedan repasar para su próximo examen. Bien, ahí estoy enviando, jóvenes. Descarguen el PDF completo. ¿Qué más? ¿Es todo, Panduro? Finalmente su compañera guarda.
Bien, chicos, entonces ahí nos vamos a quedar. No se olviden de repasar para su examen. Cuídense, jovencitos. Nos vemos. Hasta luego.